En el marco del caso expuesto para la presente materia, podemos encontrar que dentro de las posibles conductas punibles que puedan ser investigadas por parte de los organismos de control, tenemos varias conductas alrededor de algunos supuestos dentro de la alcaldesa del municipio de Cajicá, además del comité evaluador que también hace parte de la alcaldía municipal. Dentro de las conductas probablemente punibles que pudo haber, en las que pudo haber incurrido la alcaldesa del municipio de Cajicá, está el posible direccionamiento del proceso licitatorio. Esto conforme a que los términos establecidos dentro de la licitación limitaron injustificadamente la participación de oferentes, exigiendo experiencia exclusivamente en concesiones de alumbrado público, ignorando o excluyendo la posibilidad de acreditar experiencia por medio de convenios o otros contratos igualmente válidos. Asimismo, el requerimiento del 20% de luminarias tradicionales sin justificación técnica restringió la competencia, lo que contraviene los principios de selección objetiva y transparencia en el marco de la contratación. Asimismo, existe la falta de planeación dentro del proceso de contratación, esto en el entendido de que no se resolvió la titularidad de la infraestructura en alumbrado público, un asunto esencial que pudo impactar asimismo la ejecución del contrato, además de que la estructuración del proceso no consideró debidamente la realidad del mercado energético, afectando la pluralidad de oferentes. Dentro de este proceso también se puede identificar que pudo existir una adjudicación irregular en el entendido de que se otorgó el contrato a la unión temporal pese a cuestionamientos sobre la validez de la experiencia acreditada mediante la cesión del contrato. Asimismo, podemos encontrar posibles vulneraciones legales, como lo es el principio de la vulneración al principio de selección objetiva y transparencia, dadas las condiciones del pliego y que la adjudicación no garantizaron igualdad de oportunidades para los oferentes. Asimismo, el principio de planeación por la falta de claridad sobre la titularidad de la infraestructura, lo cual denota la deficiencia en la planeación y estructuración del proyecto y asimismo del proceso contractual, y presuntas conductas disciplinarias por actuaciones contrarias a la transparencia, planeación y economía, además de omitir el cumplimiento de requisitos legales en la licitación. Dentro de las posibles conductas en las que puede estar incurriendo el comité estructurador y evaluador de la alcaldía municipal, también tenemos una estructuración restrictiva del proceso, en donde el comité diseñó criterios de participación que favorecieron a ciertos actores, limitando la pluralidad de oferentes al exigir experiencia en concesiones y excluir, como lo había mencionado, otros esquemas de contratación válidos también para este tipo de procesos. La desestimación de observaciones, en donde se ignoraron observaciones técnicas y financieras presentadas por Enelcodensa y otros oferentes, a pesar de que éstas buscaban ampliar la competitividad en el proceso. También el tema de la recomendación de adjudicación, avalaron la adjudicación del contrato de la unión temporal sin resolver adecuadamente los cuestionamientos antes mencionados sobre la validez de la experiencia acreditada. Asimismo, tenemos unas posibles vulneraciones legales sobre el principio de imparcialidad, y es que la estructuración y la evaluación favorecieron a ciertos oferentes, limitando la competencia dentro del proceso, y un prevaricato por acción, entendiendo que se emitieron decisiones contrarias a la ley, avalando la adjudicación sin verificar adecuadamente los requisitos legales y técnicos a que había lugar dentro del proceso. Entonces, en este marco podemos encontrar que sí existieron algunas conductas que pueden ser potencialmente investigadas por los entes de control dentro de la estructuración del proceso en la alcaldía municipal. Ahora bien vamos a exponer o voy a exponer las conductas de connotación disciplinaria que conforme a la ley 1952 del 2019 pudo incurrir la empresa Enelcodensa en el caso dado. Sea lo primero a señalar que la ley 1952 del 2019 regula el comportamiento ético y disciplinario que deben tener o que deben cumplir los funcionarios públicos en Colombia. Este comportamiento ético y legal que deben obedecer y cumplir los funcionarios públicos en Colombia pues se sujeta a una serie de reglas y condiciones descritas en la mencionada ley. Ya pues abordando el caso en específico, la primera irregularidad de connotación disciplinaria que se nota incurrió en el CODENSA es las irregularidades en la ejecución del convenio.
La consultoría contratada por el municipio en el 2018 identificó falencias significativas en la ejecución del convenio por parte de Enelcodensa, entre las que se destaca la falta de actualización de luminarias conforme a los estándares técnicos, el incumplimiento de servicio en ciertas zonas del municipio de Cajicá y posibles pagos en exceso por el consumo de energía del alumbrado navideño. Acá las normas relevantes de carácter disciplinario es el artículo 34 de la ley 1952, en el que se establece que todo servidor público o contratista debe garantizar la eficiencia, la eficacia y la transparencia en la administración de los recursos públicos. Asimismo, el artículo 35, numeral 27 de la ley 1952 del 2019 dice que las conductas que impliquen gestión ineficiente o inadecuada de los recursos públicos constituyen una falta gravísima. Y pues ya teniendo claro esto, lo que nos lleva a esto a determinar es que se incurrió en posibles infracciones de connotación disciplinaria, entre estas la falta de planeación, el incumplimiento de estándares técnicos y la ausencia de actualización en las luminarias sugiere una carencia en la planeación adecuada del convenio. Asimismo, la mala administración de recursos públicos, los posibles pagos en exceso por consumo de energía implican gestión indebida de recursos, pues no se planeó y no se previó que las luminarias instaladas estaban o realizaban un consumo excesivo de energía, lo que generó que el municipio de Cajicá tuviera que pagar en exceso pues ese consumo alto de energía. En la etapa precontractual, pues Enelcodensa solicita que se acepten convenios y contratos distintos a los de una concesión para acreditar experiencia e indicadores financieros. Sin embargo, esto podría ser interpretado como una estrategia para flexibilizar los requisitos a su favor, en detrimento de los principios de igualdad de condiciones y competencia leal. Esto pues para poder ganarse ese contrato licitatorio de concesión que se estaba llevando a cabo. Las normas relevantes en esta ocasión es el artículo 34, numeral 7 de la ley 1952, que establece que los servidores públicos y actores relacionados con la contratación deben respetar los principios de transparencia y libre concurrencia. Asimismo, el artículo 35, numeral 4 de la referida ley dice que la omisión de requisitos legales o técnicos exigidos para garantizar la idoneidad y capacidad de los proponentes puede ser sancionado disciplinariamente. Entonces vemos acá como en el COENSA, a través de esa precisión en la que dice que no solamente, o que ellos consideran que no solamente deben ser aceptados para acreditar experiencia, contratos de concesión, sino también otro tipo de contratos como convenios, busca es flexibilizar o que los requisitos de idoneidad sean menos exigentes con ellos. Esto que puede llegar a generar un intento de modificar las reglas del proceso para favorecerse en el CODENSA, lo que afectaría la transparencia del procedimiento licitatorio. Asimismo, también se evidencia una falta de diligencia en la formulación de la propuesta. En el CODENSA presenta una propuesta contractual en la que señala que la concesión que ellos ofrecen es solo por 5 años, renovable hasta por 20, lo que no cumple con los términos de la concesión definida por el municipio en sus estudios previos, que establece que la concesión debe ser mínimo de 20 a 30 años. Acá pues los artículos relevantes de la ley 1952 es el artículo 34, numeral 22, que establece que la negligencia o impericia en formulación de propuestas dentro de un proceso contractual puede ser sancionado. Y la posible infracción sería: la propuesta presentada por Enelcodensa no cumple con los lineamientos establecidos por el municipio de Cajicá en sus estudios y documentos precontractuales, lo que evidencia una falta de diligencia en la elaboración de la oferta por parte de Enelcodensa. Las consecuencias identificadas por Enelcodensa, consecuencias legales son: si se comprueban las irregularidades en la ejecución del convenio, Enelcodensa podría enfrentar acciones legales por perjuicios patrimoniales, incumplimiento contractual, según lo establecido en el Código Civil y el Estatuto General de Contratación en Colombia. Las consecuencias económicas serían la mala ejecución del convenio y los posibles pagos excesivos o en exceso que se habrían podido generar, reclamaciones que pretendan la devolución de ese pago en exceso que realizó el municipio de Cajicá por ese consumo alto de las luminarias.
Y una también en el CODENSA podría enfrentar una exclusión en procesos futuros. En el CODENSA podría quedar inhabilitado para participar en procesos de contratación pública en caso de ser sancionado por una mala gestión contractual o violación de principios éticos. Y también es importante señalar el daño reputacional, las irregularidades en la presentación del servicio y la percepción de intentos realizados por Enel Codensa para flexibilizar los requisitos para participar en el proceso licitatorio de concesión, pues es una maniobra clara de Enel Codensa para limitar la competitividad en este proceso licitatorio. Las conductas señaladas en el caso reflejan falencias tanto en la ejecución del convenio como en la participación del proceso de licitación pública, aunque las sanciones disciplinarias recaerían principalmente en los funcionarios encargados. Bueno, un cordial saludo. A continuación analizaremos lo respectivo a la unión temporal en cuanto vamos a subsumir los hechos y las posibles consecuencias de estos hechos en marco de lo ya relatado en el proceso o en el caso. Entonces, pues el primer hecho a analizar sería la acreditación irregular de experiencia, toda vez que uno de los consorcios integrantes acreditó esta experiencia mediante una cesión de contrato, pues cuya validez para cumplir los requisitos del pliego está en entredicho. El segundo hecho a analizar sería la participación en un proceso pues presuntamente direccionado. Pues toda vez que la unión temporal se benefició de criterios restrictivos que limitaron la competencia, pese a que pues otros oferentes presentaron cuestionamientos, ¿sí? Observaciones al mismo, y pues como ya se determinó, pues acreditando la cesión, pues cuya validez no digamos estaba entredicho. ¿Cuáles serían las posibles vulneraciones en marco o pues tras ejecutar los hechos antes descritos? Y es el primero, pues como vulneración legal, la falsedad en documento. Pues toda vez que si la cesión del contrato no cumple con los requisitos del pliego, pues su presentación constituiría un acto de falsedad. Y la segunda sería abuso en la contratación pública, pues toda vez que la participación en un proceso que no garantizó plenamente los principios de transparencia y selección objetiva, pues de esta manera se estaría vulnerando esta disposición legal. Y las posibles sanciones administrativas, o bueno, más bien sanciones propuestas sería administrativamente hablando, o por lo menos la sanción administrativa sería la de decretar la nulidad del contrato de inhabilidad para contratar con el Estado. Y la segunda sería una sanción penal, esto por falsedad en documento, ¿sí? Consideramos que la unión temporal con los hechos ejecutados por ellos, pues violaron los principios de transparencia, igualdad y planeación, entre otros, en marco de todo lo descrito por mis compañeros.